Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos. Voy a conversar en la primera parte de este programa con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, buenos días. Muchas gracias y también muy buen domingo. Bienvenido a este su programa. Gracias. ¿Cómo se ve desde una posición como la del padre Virtuoso el momento político electoral que vive este país? Caramba, pregunta complicada. Bueno, yo he venido diciendo al respecto varias cosas. Lo primero es que ciertamente hay que exigir al Consejo Nacional Electoral, que se genere la suficiente confianza para acudir al voto. Es decir, yo creo que para acudir a votar, yo creo que las denuncias ocurridas a propósito de las elecciones del 30 de julio pasado, en donde Smartmatic salió con aquella denuncia de que se habían aumentado más de 1 millón de votos en el conteo total de la participación en aquella oportunidad. Y luego todo este conjunto de denuncias ocurridas, de irregularidades en todo el proceso, generan una desconfianza tremenda. Entonces, yo sí creo que lo primero que uno desearía y que el país exige es que haya efectivamente un cambio de las condiciones para participar con la suficiente confianza en el proceso electoral. Me llamó la atención en estos días ver de parte del fiscal, nada menos que del fiscal de la República, señalando algo así como, que las críticas al proceso electoral y al sistema electoral pueden ser interpretadas, o mejor dicho, de sus declaraciones se puede colegir que las críticas al proceso electoral pueden ser interpretadas como delito. Incluso a aquellos funcionarios a los cuales se les puede aplicar ante juicio de mérito, pues son amenazados para aplicarle este procedimiento, si no reconocen el sistema electoral, etcétera. Bueno, eso ya es el colmo, es decir, tú tienes un proceso electoral que a todas luces está preñado de irregularidades. Es más, yo lo he dicho en muchas oportunidades, es un proceso totalmente viciado en sus procedimientos. Que ahora ni siquiera lo puedas criticar, bueno, eso ya es el colmo, ¿no?, de la perversión del sistema. Entonces, eso por una parte. Pero, digamos, más allá de lo que uno pudiera llamar lo estrictamente electoral, entiéndase lo que ocurre el día de las elecciones o los hechos vinculados directamente con lo electoral en el acto mismo, hay todo un tema de ventajismo político por parte del gobierno en todos estos procesos electorales que también lo convierten en un proceso electoral muy viciado. Es decir, cuando, se hacen campañas con los CLAP, por ejemplo, con el nombre y apellido de los candidatos por estado, que en este caso hay varios, o se utiliza la tarjeta electrónica esta del llamado carnet de la patria, como un mecanismo de canje el día del voto, es decir, que en los puntos rojos se quedaban con el carnet de la patria y la persona que votaba pues tenía que entregarlo en el punto rojo y después que salía en el centro tenía que ir a recogerlo. Eso se llama ventajismo, eso se llama coacción con algo tan importante como es la comida de la gente. Entonces, se requiere, es necesario por el bien del país, por el bien de la democracia,
bueno, ir a una reforma, y no a una reforma profunda porque la ley electoral es lo suficientemente clara. Yo fui observador electoral y puedo decir, mira, que ciertamente la ley y los procedimientos electorales y el sistema electoral venezolano, bueno, pues es suficientemente claro y procedimentalmente es muy expedito. Por lo tanto, no se trata de reforma, se trata de fundamentalmente de garantizar la transparencia en esos procedimientos y eso se garantiza con la observación nacional, con la observación internacional, con las libertades para hacer las auditorías previas y posteriores, con una conducta pulcra por parte del funcionariado, del Consejo Nacional Electoral, y eso tiene que exigirlo la oposición. La oposición tiene que convertir las exigencias de un proceso electoral pulcro y transparente, bueno, como condición fundamental para poder participar en los procesos electorales. Porque yo oí al presidente, él decía, bueno, aquí la oposición reconoció los resultados, donde no reconocen es afuera. Y citó el caso de Henry Falcón y de otros dirigentes de oposición que, según él, aceptaron como válidos todos los resultados con motivo de la elección de gobernadores. Por otro lado, el presidente de la República habló también de la situación de la iglesia. Dice, la iglesia que yo represento, él es católico, apostólico y romano, pero dice, no quienes la dirigen en Venezuela, que son unos farsantes y fariseos. Te dejo esa pregunta para que la pienses y regresamos. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, adelante, le dejaba las reflexiones sobre el presidente. Yo lo primero que diría es que más allá de las diferencias en los resultados, hay dos hechos electorales, dos grandes resultados electorales que realmente, a mi manera de ver, bueno, hablan mucho del proceso electoral y del proceso político. Tú tienes un gobernador electo en el estado Zulia que pues no es reconocido, bueno, no es reconocido porque no se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente y como tal pues no lo dejan juramentarse y bueno, lo declaran en falta absoluta. Bueno, eso es un hecho trágico, es un hecho vergonzoso políticamente e inexplicable políticamente. Bueno, porque según la Constitución, los gobernadores no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente, aunque ésta sea legítimamente convocada. Se juramentan ante la Asamblea Legislativa de su estado. Bueno, ahí obviamente hay una patraña de política para demostrar que efectivamente hay sumisión y acatamiento de una Asamblea Nacional que fue impuesta al pueblo venezolano. Entonces tienes ese hecho ahí. Y el otro hecho es el caso del Estado Bolívar. El Estado Bolívar, bueno, la semana pasada se admite el recurso que se interpone ante el Tribunal Supremo por parte de la causa R, admitiendo el recurso. Ojalá que ese recurso pues tuviera pues su curso normal y fuera resuelto a favor de la verdad y de la justicia, pero bueno, el hecho de que tú aparezcas con unas actas en la mano, como es el caso del gobernador electo en el caso de Bolívar, aparece con
con sus actas en la mano, señalando pues claramente allí, bueno, que sus números contradicen totalmente a los que aparecen en la pantalla por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un tema también realmente bien escabroso, bien, que habla muy mal, digo, ya no solamente del proceso electoral, sino como tal del proceso político. Me preguntaba sobre el tema de la iglesia. El problema de este gobierno es que quiere una iglesia sumisa, es decir, una iglesia que lo bendiga, una iglesia que, y eso le pasaba al difunto presidente Chávez y se ve que la costumbre sigue, la búsqueda de una iglesia que bendiga al gobierno. Hay que decir que eso no es solamente un problema, ni fue un problema de Chávez, ni es un problema actual del presidente Maduro. Es un problema en general de los gobiernos que mientras más autoritarios son, quieren precisamente la bendición de la iglesia, bueno, porque sienten que les hace falta y que les ayudaría. La iglesia, tengo que decirlo, ha sido muy respetuosa y ha actuado totalmente por los canales regulares y constitucionales que ofrece, bueno, que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues se han criticado toda una serie de cosas. Puede ser que me digas, estoy equivocado, puede ser que me digas, disiento de tu posición, pero eso es una cosa y otra cosa es pasar al insulto, que es lo que ordinariamente ocurre. Es decir, tú te sientas frente al televisor y ves, bueno, cómo el presidente de la República va a insultar de esa manera a ciudadanos, bueno, que no estamos de acuerdo. Bueno, eso no es admisible en democracia y lo lamentable es que en el país eso se ha venido haciendo ya norma y ley. El insulto gratuito, fácil, estoy de acuerdo, que digo, no estoy de acuerdo con la posición de la iglesia por esto y esto y esto. Bueno, está bien, se admite, también se respeta, bueno, la discusión en democracia sí es, pero una cosa es el no estar de acuerdo y otra cosa es utilizar los adjetivos y epítetos que tú nombraste al comienzo de... La explicación que dan, y me dio uno de ellos que entrevisté, me decía, es que lo que pasa es que, por ejemplo, aquellos obispos que actúan como políticos, ¿eso está pasando? Bueno, actúan como políticos con P mayúscula, actúan como políticos cuando la conferencia episcopal hace un análisis del país y propone pistas de solución ante los problemas políticos incluso del país. Eso es un derecho ciudadano, eso es un derecho en democracia. Okay. Otra cosa es actuar partidistamente. Okay. Bueno, yo no creo que las críticas contra el gobierno impliquen necesariamente una crítica partidista, ¿no? Ok, hablando de lo político, creo que yo oí una declaración suya donde decía que la abstención era matar el voto y que no era la solución a los hechos como lo que usted acaba de denunciar en el sentido del ventajismo, ¿no? No. En este proceso que viene... El proceso municipal. ¿El padre Virtuoso cree que la abstención es esa solución? No, yo lo que creo es que la abstención nunca puede ser solución. Yo lo que creo es que lo importante es luchar por condiciones justas para la participación electoral, exigirlas, pelearlas. Bueno, y para eso está la voz y para eso están bueno, los medios y para eso están distintos mecanismos. Pero que la ciudadanía en su justo derecho pueda efectivamente exigir transparencia y justicia electoral. Hay también crítica a la oposición. ¿Usted qué piensa del comportamiento de la oposición en el escenario de competencia política? Que los líderes de... Vamos a un receso, te doy la pregunta. Yo creía que ya te lo iba a decir de una vez.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, le dejé la pregunta sobre la oposición. El gobierno. Bueno, yo creo que la oposición, los liderazgos de oposición tienen necesariamente que hacerse una autocrítica muy profunda. Creo que hemos sido testigos a lo largo de estos últimos meses, bueno, de un conjunto de acusaciones, de enfrentamientos, bueno, que dejan mucho que desear. Creo que hay una falta de claridad en las estrategias a seguir muy importante, la falta de comunicación con su electorado es obvia. Bueno, y eso es muy problemático porque eso hace que la crisis política se ahonde más, porque hay que decir, mira, tú eres un sector de la población muy importante, bueno, que se siente en este momento medio huérfano políticamente. Entonces, bueno, creo que eso no conviene y, bueno, lo que uno desea, aspira, es que en medio de este contexto el liderazgo de oposición pues se siente, converse, reflexione, redefina sus estrategias y sus estructuras para canalizar las inquietudes de sus seguidores. Hay quienes dicen que hay más opositores que oposición, que lo diría. Bueno, yo lo que sí creo es que ahí de verdad hay un tema de desconexión en este momento entre los opositores, entre el liderazgo de oposición, los partidos de oposición, sus representantes, y bueno, la gente común, corriente en la calle, que está descontenta, se siente de oposición, quisiera un cambio de gobierno, pero se siente, bueno, no debidamente representada y expresada en el liderazgo de oposición. Hablando de esperanza, y el presidente de la República siempre insistió mucho en que él es una especie de estratega del diálogo, y siempre dice, estoy dispuesto a dialogar hasta con el diablo si fuera necesario. ¿Es posible abrir un paréntesis en el escenario político para dialogar? Gobierno opositores o gobierno sociedad o gobierno iglesia. Por supuesto, yo creo que una de las cosas, digamos, que ha ocurrido es que las estrategias políticas se han planteado como blanco y negro. Y de parte de la oposición, pues es necesario una estrategia clara de presión política, porque evidentemente la política requiere de presión y de acción concreta que obligue al otro a cambiar pues su voluntad, pero también requiere la capacidad de negociar, de hablar y de acordar. Entonces, las dos cosas no son contradictorias, eso por el lado de la oposición. Por el lado del gobierno, por más que el gobierno quiera crear el espejismo de que, bueno, en este momento domina el país entero, ha logrado vencer a la oposición en las elecciones de gobernadores, pues probablemente haga lo mismo en las elecciones de alcalde y vamos a ir a las presidenciales a terminar de vencer la resistencia de la oposición. Eso es un espejismo porque está claro que en este país, desde que comenzó el chavismo, hay un sector muy importante de oposición que siempre va a estar ahí. Okay. Entonces, ese sector, bueno, que es el sector de oposición, más el sector descontento de la sociedad, porque hoy en día no se puede olvidar que tienes un importante sector descontento con las políticas del gobierno, bueno, necesita expresarse y necesita que se pueda incidir en el gobierno a través de los acuerdos y de las vías de negociación. Entonces, ¿por qué no ha habido diálogo? Bueno, porque lamentablemente se ha tergiversado esa palabra, porque cada quien ha tratado de jalarla para su lado y nadie se lo ha tomado en serio. Como realmente debe ser. Ok. ¿Qué esperanza? Bueno, yo sigo siendo un fiel creyente de la esperanza porque en este pueblo hay muchas ganas de luchar, porque en este pueblo hay muchas ganas de
no dejar que el muchacho se le muera en la barriga, como dice el dicho popular. Es decir, aquí este es un pueblo de gente luchadora y trabajadora. Mira, aquí hay organizaciones, hay instituciones. Yo vengo de una universidad en donde todos los días me siento súper orgulloso de ver pues esa cantidad de muchachos que en medio de sus dificultades todos los días pues vienen, entran a sus aulas, estudian y a la vez participan y a la vez hacen teatro y a la vez van al barrio y vas al barrio por otro lado y ves la gente haciendo Por cierto, cosas. ustedes tienen un proyecto interesante en los barrios ahí. Y tenemos, bueno, una vinculación Y tienen muy un programa que se importante. llama Reto País. Y tenemos Explíquelo. un programa que ya aprovecho para hablarte brevemente, pero claro que en este país podemos esperar porque hay gente luchadora, hay organizaciones luchadoras y que echan para adelante. Y en ese contexto, en la Universidad Católica Andrés Bello, conjuntamente con organizaciones sociales de la iglesia y bueno, y otras que militan bajo otros credos religiosos incluso, o bajo su propia, bueno, por su propia funcionalidad. Llevamos adelante un proyecto que se llama Reto País, que no es otra cosa que activar la ciudadanía haciendo valer los derechos que nos consagra la Constitución y el derecho que tenemos a soñar y a pensar un país distinto que haga posible esos derechos que nos establece la Constitución. Es un proyecto que quiere pensar el país, que quiere pensar la vida social, que quiere pensar la participación y que quiere soñar y ponerse a construir en función Eso de es esos posible sueños. sin un reencuentro entre los sectores de la pugna, porque creo que pasa, en toda sociedad en conflicto hay una baja que es la verdad, para empezar. Y luego tú tienes que reconocer al otro y el otro reconocerte a ti. Y por allí canalizar el proyecto país que todos aspiran. Mira, ¿no? ¿Qué piensa usted? mi experiencia es que cuando tú sales del ámbito estrictamente de la pugna política y bajas a los problemas que a ti y a mí, digamos, nos afectan, la inseguridad, la educación, la alimentación, el transporte. Bueno, cuando empezamos a hablar de la vida, resulta pues que los problemas nos afectan tan igual, a todos por igual, y que las soluciones que vemos a los problemas generalmente estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Claro, hay un paso más que hay que dar, que es tienen que darse unos cambios políticos institucionales para hacer posible esos acuerdos. Allí es donde puede venir ese nivel de disputa. Pero sin embargo hay todo un camino previo en el que hay muchos acuerdos entre los venezolanos. Lo que hay es que favorecerlo. Lo que hay es que favorecer ese encuentro. Y apartar el sectarismo fuera de ese encuentro. Claro. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias, don Carlos, por esta oportunidad. Gracias por el don, gracias a usted. En la próxima parte voy a conversar con Jesús Faría. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Jesús Faría. Todos saben quién es él. Muy estudioso de los problemas económicos del país y de las soluciones también. Por ejemplo, aquí veo que dice guerra económica, especulación y revolución. ¿Hasta cuándo han sido ustedes con eso, guerra económica? ¿Qué es eso? Mira, lo de la guerra económica no es solo una consigna, Carlos. No es consigna. No, es una realidad. ¿Tú te acuerdas lo que le hicieron a Salvador Allende? Le aplicaron la guerra económica. Se aprobó en la ONU nuevamente un rechazo abierto, casi unánime, al bloqueo a Cuba, guerra económica, es decir, presionar por la vía económica para estremecer y derrocar ¿Y qué tiene que ver a un Cuba gobierno. con nosotros? No, que son
políticas y estrategias que se aplican contra gobiernos que asumen posiciones independientes, nacionalistas y, por supuesto, si se trata de un modelo socialista que está abiertamente reñido con los planes del gobierno estadounidense y el imperialismo norteamericano, como nosotros lo definimos, por supuesto que la estrategia es mucho más criminal y así podemos nosotros definir. Cuando tú, por ejemplo, escuchas que colocan el dólar al precio arbitrario que genera un caos social como está ocurriendo Pero con ¿cómo Dólar el Today. gobierno permite que coloquen el dólar a un precio arbitrario? No hay autoridad en todo caso. Si tiene, Te pregunto. si tiene autoridad y el gobierno, y es buena la pregunta, yo te agradezco esa pregunta, es buena esa pregunta porque eso mide la contundencia con la cual estamos respondiendo y en ese sentido a nosotros nos han atacado por diferentes vías. Y en el tema cambiario, ahí quizás no hemos tenido la respuesta más adecuada. ¿Por Ahora, qué? yo creo que la política cambiaria fundamentalmente no ha sido absolutamente acertada. ¿Qué sería lo que tú propondrías Yo en creo una que, política cambiaria? yo creo que nosotros debemos establecer una tasa, una política cambiaria que establezca dos tasas de cambio. Una controlada, provisional, que pueda garantizar la importación de los alimentos y de los medicamentos. Puede ser un precio como está establecido actualmente el DICOM y una tasa libre que flote de verdad, no lo que estamos viendo en el mercado paralelo con Dólar Today, que es algo absolutamente arbitrario y mientras más alto, mayores ganancias Correcto. para los especuladores y mayor daño para la población y, ¿Y por lo tú tanto que también para el tienes tanta gobierno. influencia en el régimen, por qué no planteas eso? ¿Cómo ¿O que no? régimen, Carlos? En el gobierno, pues, ¿o no? En el gobierno tenemos un debate muy interesante y en ese debate hay diferentes posiciones, hay diferentes puntos de vista y en la constituyente también se está dando un debate bien interesante. En todo caso, esa es una de muchas propuestas. ¿Cuál es Nosotros hacemos esa propuesta de ese nuevo esquema cambiario porque lo que hemos experimentado hasta el momento no ha tenido el resultado que estamos esperando y no lo vemos como algo aislado, lo vemos como una política de un programa económico. Lo que nosotros estamos planteando en la constituyente es un programa económico para contrarrestar la especulación galopante y ahí entran políticas de precios. Tiene que haber un sistema de precios mucho más flexible, que no fije los precios, sino que permita su adecuación, ¿verdad? Después de un tiempo para garantizar la producción, pero también precios máximos para evitar que estos huelen como lo están haciendo El altamente. empresario, según me decía uno, puede vender a pérdida. Sí, exacto. ¿Ah? A eso me refiero. Tiene que existir un precio que permita que tú cubras los costos, que tengas una ganancia, eso estimula la producción, pero también estableciendo ese tope para los precios, que es beneficioso para la producción, también impides que huele y sea arrastrado por la especulación de precios, que es el producto, el resultado de la especulación Tú cambiaria. estás hablando de regular el margen de ganancia. Sí, nosotros lo tenemos regulado en 30%, por cierto. Ese es un margen, Yo no creo que ahorita hay quien gane el 30%. ¿Tú ganas? nadie, todo el mundo gana mucho más. ¿O gana menos? No, mucho más, Carlos. ¿Qué gana menos? No sé. Porque si no, no existiera esa inflación, esa especulación. Porque la inflación es el incremento de los precios. Y el precio es la sumatoria de los costos más la ganancia. ¿Cómo Aquí tenemos en contó? Venezuela, Ok. fíjate este dato tan interesante, tenemos los mayores márgenes de ganancia del planeta. Esta es una economía altamente especulativa, una economía con una voracidad tremenda. Y eso es un tema ya de naturaleza cultural, escapa a lo económico y escapa a lo político. Eso lo tenemos que trabajar muy bien de cara a un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo económico. Allí también tenemos que revisar, no solamente para plasmarlo en la Constitución, sino para plasmarlo en la realidad. ¿Cómo se va a diseñar ¿Cuál ese sería nuevo tu modelo? juicio del ABC de un nuevo modelo económico? En primer lugar, reducir sustancialmente la dependencia del petróleo por la vía de los ingresos fiscales y la de divisas. Eso es algo realmente insostenible. En primer lugar. En segundo lugar, diversificar la economía. Está escasamente diversificada. En tercer lugar, elevar el peso de la industria en la economía nacional y esto llega a un denominador común de cada uno de los esfuerzos. Tenemos que ir a un proceso de industrialización. Tú me preguntas qué significa la industrialización para la estrategia de la revolución bolivariana. Yo te diría lo siguiente, es la columna vertebral, es la piedra angular de una estrategia que va
en la transición al socialismo. No habrá socialismo sin desarrollo de las fuerzas productivas, no habrá socialismo sin un despliegue de las bases materiales que le dé sustento a la estabilidad política, a la estabilidad social. No habrá posibilidad de generar riqueza sin eso. Y esa es una tarea que tenemos pendiente, que por supuesto la constituyente no lo va a resolver con una formulación en la Constitución, pero que la Constitución y el momento político y la voluntad política que recoge el proceso constituyente, con todo lo que significa eso de apoyo popular, puede y va a encauzar los esfuerzos del sector público, del sector privado, de los trabajadores, de las comunidades. Todos tienen que abocarse. En ese modelo, ¿qué papel juega, por ejemplo, Fedecámara o el sector privado? Qué buena pregunta. El sector privado juega un papel fundamental. El 65% o un poco más de la economía nacional está en manos del sector privado y nosotros no lo ignoramos. Este espacio que creó el presidente Nicolás Maduro del Consejo Nacional de Economía Productiva ha sido realmente muy importante, muy constructivo y muy productivo. Ahí van los empresarios, dan sus puntos de vista, se toman decisiones tomando en consideración sus necesidades. Nosotros no vamos a poner al gobierno en manos de los empresarios privados, nosotros no vamos a subordinar nuestra política en función de sus intereses, pero nosotros tenemos que incorporarlo en el desarrollo de nuestra estrategia y eso es lo que estamos haciendo. Ahora hay sectores del empresariado privado que no quieren trabajar en lo económico, que su único objetivo es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Tú no observas y no escuchas una sola propuesta constructiva y sana para el desarrollo del país. Ese es el caso, por ejemplo, de Fedecámara, ese es el caso, por ejemplo, de Concecomercio y Conindustria. Están divorciados absolutamente de las grandes necesidades del país. Tú dices eso, cuando tú oyes el lenguaje de allá para acá, entonces tú oyes es agresivo. Los burgueses, de allá para acá. O sea, de allá para acá. El gobierno para los empresarios. Yo pensaba que era de Fedecámara para acá. Son los burgueses, son los capitalistas, son los explotadores, son los especuladores, son los ladrones. Podemos llegar a un acuerdo. Cuando nosotros hablamos de capitalistas, efectivamente son esos. Son propietarios de medios de producción y los ponen en funcionamiento en función de sus intereses. También forman parte de una burguesía. Eso no debe calificarlo, eso es un concepto de la ciencia política. Chico, aquí se acabaron los burgueses de tiempo. Aquí lo que no hay son capitalistas, porque el capitalista invierte, el capitalista acumula, e históricamente en nuestro país las grandes empresas y las grandes fortunas no se hicieron sobre la base de la inversión, de la competencia, de el sacrificio en materia de acumulación. Se hizo sobre la base del robo, del pillaje, de la especulación galopante y sobre todo sustrajeron hasta la última gotica de petróleo en términos monetarios que tenía el gobierno. El petróleo lo saca el gobierno y lo vende Por eso el gobierno. El gobierno lo tenía y lo está vendiendo ahora el gobierno. Entonces, ¿cuál es la explicación? Está viendo, por ejemplo, Cuba. Raúl Castro, como que no quiere la cosa, en ese pleito que tiene contra ha abierto los espacios de Cuba de la inversión a los grandes capitalistas extranjeros. ¿Cómo interpretar eso? Cuba se está abriendo al capitalismo, el capitalismo está abriéndose con Cuba. Vamos a un receso, regresamos con esa pregunta. Y tenemos que hablar de la Revolución Rusa, a punto de cumplir su centenario. Y con muchas experiencias. ¿Tú no y habías con muchas... nacido? No. ¿Tú no habías nacido? Tengo 42 años apenas. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te doy la pregunta. ¿Se está abriendo Cuba al capitalismo o el capitalismo se está abriendo en Cuba? Ellos han definido eso como su actualización. Ajá. Tú tienes la obligación de desarrollar la economía y la sociedad con ellos. Y eso lo tienes que hacer bajo condiciones muy concretas, nacionales e internacionales, que van cambiando. Y en esas circunstancias, tú tienes que aplicar medidas que muchas veces pueden ser discordantes con lo que venías haciendo, pero sin perder la perspectiva, tú tienes que introducir cambios. ¿Qué hizo Lenin? Que hablábamos también del centenario de la Revolución Rusa, de la cual tenemos que extraer experiencia muy valiosa y también enseñanza. Lenin, dirigiendo
poder bolchevique venía del comunismo de guerra, pero había una hambruna terrible. La gente no tenía lo suficiente para vivir y tuvo que introducir cambios, lo que llamó él la nueva política económica. Ahí eran instrumentos de mercado, apertura a la inversión extranjera, ¿verdad? Un conjunto de elementos que incentivaban y estimulaban a la propiedad privada. Podemos catalogar lo de Cuba o lo de Lenin como una traición, como un abandono a los principios del proyecto. No, es la fórmula para aprovechar las condiciones en función del objetivo que tú quieres alcanzar. ¿Cuál es el objetivo? Justicia social, democracia máxima, participación del pueblo, soberanía nacional. Nosotros tenemos que buscar nuestro modelo y ahí tenemos que alimentarnos de lo que ha hecho China, de lo que ha hecho Vietnam, que es sumamente interesante, un tigre asiático de la nueva generación que crece de una manera muy importante, por supuesto, con todo lo que hemos hecho nosotros, muy valioso, sobre todo en materia social, la fórmula de redistribuir la riqueza o distribuir la riqueza en función del bienestar y sobre todo de la justicia. Que siempre haya bienestar para en estos todos. días, tú hablabas de hambruna, en estos días estuve yo aquí a una persona de Cáritas y ellos tienen una cifra que me lo dieron aquí, yo no he estudiado eso porque no soy especialista. Para ellos en Venezuela hay una hambruna, Sí. parecida a la rusa sería, para Imagínate. Cáritas. Sí, dicen cosas, pero no tienen absolutamente ningún soporte, ningún sustento. ¿Cuál es el estudio? Aquí se ha dicho muchas cosas. Yo me entrevisté hace poco con un periodista del New York Times que está recién llegado acá. Yo le pregunté, ¿tú viste en los Estados Unidos, seguramente en los medios de comunicación, que aquí había una guerra, que aquí había una hambruna, que aquí estábamos en una situación de desintegración social? ¿Tú has visto algo de eso? ¿Tú has visto una dictadura acá, en este país? Le pregunté también por las elecciones que presenció. ¿Tú viste alguna irregularidad que pueda dar como origen a la sospecha de un fraude? Nada de eso está presente. Entonces lo que se quiere, Carlos, es proyectar una imagen. Nosotros tenemos problemas innegables que nadie tiene el menor interés en maquillar. Pero decir que hay una hambruna, decir que hay una situación masiva de desesperación social que apunta a la desintegración del país, eso por supuesto no tiene absolutamente ninguna correspondencia al país y eso no nos exculpa a nosotros de la obligación o de la necesidad, ¿sí? No nos aparta de la necesidad de abordar esa problemática con mucha... No va a negar que hay escasez, ¿no? No, yo no niego que hay escasez, que hay desabastecimiento, Pues. que hay una especulación voraz y golpea a nuestro pueblo. Y por eso Las el gobierno especulaciones se asume... producen cuando se produce la escasez. ¿La qué? La especulación se produce cuando se produce una escasez, ¿no? La especulación tiene Y se aprovechan en la lo escasez que un llaman los aliado. ¿Ah? La especulación tiene un aliado en la escasez, pero también tiene un aliado en Si la tú tuvieras conformación. productos suficientes, si aquí entraran los productos y se produjera, Pudieras no hubiera pudieras golpearlo, y por eso el combate contra el incremento de los precios en nuestro país tiene varios vertientes. Número uno, controlar de manera flexible los precios. Número dos, las políticas macroeconómicas. Número tres, la distribución de los productos, que sea una distribución eficiente, que no se filtre, que no se vaya al contrabando. Y número cuatro, el estímulo a la producción. Estoy de acuerdo contigo. Hay que incrementar la producción para detener la especulación. Pero hay que hacer otras cosas aparte de incrementar la producción. Por ejemplo. Eso que te estoy diciendo. Políticas macroeconómicas coherentes, entre ellas las políticas de precios, las políticas fiscales, las políticas ¿Estás de acuerdo cambiarias. con que estaticen las empresas privadas? No. Nosotros, y eso tampoco es el socialismo. Lenin decía que el socialismo no era estatizar las empresas, y mucho menos poner las empresas en manos de un Estado que todavía no es un Estado socialista que nosotros queremos construir. Este Estado tiene muchos defectos y por eso nuestro proyecto revolucionario apunta precisamente Sobre todo con la al desmontar. experiencia, que las empresas que han ido al Estado han quebrado. Eso es lo que me dicen aquí los empresarios. Hay empresas que han quebrado y hay empresas que están funcionando. Y hay empresas que están bajo los impactos muy negativos de la actual crisis económica, sobre todo de los déficits de divisas. Pero lo que te quiero puntualizar es lo siguiente. Empresa que tenga el Estado no significa que esté en malas manos, ni tampoco significa que va a quebrar o va a ser mal administrada. Tenemos buenas experiencias y tenemos malas experiencias. Lo que tenemos es que luchar por una eficiencia permanente y ahí no hemos trabajado lo suficiente. Mira, eso es una de las cosas que me gusta entrevistarte a ti porque tú dices las cosas, no ocultas nada, ¿no? Y sabes cosas
A lo mejor A veces no le gusta a la gente que uno diga a lo- que uno a lo recibe. mejor- a lo mejor te las reservas, pero bueno, ¿qué sabes tú, por ejemplo, de PDVSA? Allí, ¿Está tan mal como dicen? bueno, de PDVSA podemos decir lo siguiente. Hay casos de corrupción que son muy dolorosos para nosotros y que han sido atacados por este fiscal valiente que estará ahí, y que fueron ocultados y fueron aprovechados para negociados espantosos, putrefactos por la ex fiscal. Eso es algo delicado. La Porque corrupción de PDVSA. Sí, porque una empresa y una industria de esa naturaleza no puede ser penetrada y vulnerada por la corrupción a esos niveles. La corrupción va a Pero existir detrás- siempre, pienso detrás de yo. un corrupto hay un cómplice. ¿Quiénes son los cómplices desde el punto de vista de PDVSA para que se produzcan esos grandes negociados que hay y que está denunciando Tarek? Eso tiene que ser el resultado de una investigación dentro de la industria. Si hay algún tipo de... Ejecutivo, directivo, exacto, presidente. Si hay algún tipo de relación con esas corruptelas y los máximos niveles. Eso tiene que estudiarse, eso tiene que evaluarse y sobre todo las estructuras que han permitido eso tienen que supervisarse de una manera mucho más rigurosa. Eso es lo uno. Y lo otro que sí está detectado es que estos ladrones estuvieron estrechamente relacionados con empresas privadas y con empresarios y con empresas de maletín. Algunas de esas empresas y empresas de maletín estuvieron vinculados al gobierno y otros no tuvieron absolutamente ningún vínculo, es decir, que no hay una regla. Okay. Pero lo que sí de lo que sí no nos queda la menor duda es que nosotros tenemos que ir de la manera más contundente contra ese flagelo de la corrupción que nos hace un gran daño financiero, pero moral. Sobre todo moral el daño es terrible. ¿La empresa de Guayana? Las empresas de Guayana tienen un problema estructural que es su adecuación tecnológica, para lo cual se requieren muchos recursos, y las divisas para traer materia prima, que es importante para... Y yo soy partidario de lo siguiente, esto nunca lo he dicho públicamente, pero nosotros tenemos que abrir nuestro enfoque económico y ver la manera práctica, es decir, viable, de desarrollar nuestra fuerza productiva. Si tenemos una empresa y esa empresa requiere recursos que nosotros no podemos aportar, y esos recursos los podemos conseguir nosotros con aliados estratégicos, otras empresas privadas, nacionales o extranjeras, tenemos que hacerlo. Y ahí nosotros no vamos a sacrificar absolutamente nada de nuestro modelo y tampoco de la soberanía, porque el modelo nuestro y la soberanía nuestra no depende de una empresa que esté funcionando mal, sino de una empresa que crezca en su nivel de producción, que pueda generar mayor empleo y que pueda generar mayor riqueza. Eso es lo que está Ahora es cierto planteado. que le entregaron las refinerías a China, a Rusia para administrarlas. No, eso no es cierto. Y ¿De dónde salió eso? Bueno, mira, nosotros somos un laboratorio de la guerra económica. Y cuando hablamos de guerra económica, lo que tú me planteabas inicialmente, incluye también una guerra comunicacional tremenda. Lo que sí se están buscando son socios, aliados estratégicos, que ya en el campo petrolero se maneja mucho eso. En la faja petrolífera de Orinoco, ahí hay decenas de grandísimas corporaciones. ¿Es lo que están buscando en transnacionales. China y en Rusia? Lo estamos Pero buscando no lo han en conseguido. China y en Rusia. No sé cómo va eso exactamente, pero eso está planteado. Y eso se debería plantear para todas las empresas que están en nuestras manos. La soberanía de nuestro país depende fundamentalmente de la solvencia económica, y eso lo vamos a hacer cuando la economía se desarrolle. Y ahí tenemos que abrirnos las experiencias de China, la experiencia de Vietnam, y lo que está haciendo actualmente Cuba nos deberían alimentar nosotros. Antes de cerrar el programa, aquí leo... Ya vamos a cerrar, no puede ser, ¿vale? Sí, se fue rápido. Aquí leo el Nacional. Hasta 60 salarios mínimos cuesta sepultar a un deudo. El servicio funerario más económico del mercado, hasta ayer, 3 millones de bolívares. Aquí dice, salario integral subió 456.507 bolívares y anuncia un nuevo billete de 100.000. Ese lo propuso José Guerra, ¿no? Bueno, lo propuso públicamente, Aquí. pero eso es natural. Cuando aumentan los Aquí precios, tú veo tienes que el modificar tu Universal, cono dice, monetario. Aumentan salario básico, la misma información. CNE registró 4.800 postulados en las elecciones municipales. Va a ir la oposición a esas elecciones, ¿no? Imagínate lo de la oposición. Está Es lo que dicen absolutamente, pero no todos. Ya la Algunos insisten en la tesis de la violencia. Aquí se ve a salario mínimo denunciado por saboteadores a las municipales. Yo no entiendo muy bien esto. Están amenazando con hacer preso a Freddy Guevara y a esa gente, porque hablan de voluntad popular y primero justicia, ¿no? Ellos cometieron delitos que no son nuevos. Cuando las violencias, cuando las guarimbas
Y fíjate, esa guarimba tenía el propósito no solamente de tumbar el gobierno en lo político, sino de sabotear a la economía precisamente para ese mismo ingreso mínimo propósito. integral, y aquí veo en 2001 abstención de la palabrota en el glosario rojo rojito. Trump quiere apretar en la migración por Nueva York. Ese fue Del tal atentado. cual se está despidiendo aquí. Maduro, seguiremos en la web. Bueno, gracias, doctor, por asistir al programa. Pero eso que tú dijiste de los aumentos salariales, yo creo que eso debe tomarlo el pueblo en cuenta. ¿Quién aumenta los salarios? ¿Quién lucha contra la especulación? ¿Quién sigue invirtiendo a través del gasto público o del Estado precisamente para darle bienestar y para defender al pueblo? Pues, Esto es la derecha. economistas como José Guerra dicen que eso construye más inflación. Por supuesto, Y porque entonces ellos lo ven el de esa salario se perspectiva. diluye, ¿no? Ellos lo ven de esa perspectiva y defienden a los especuladores. Ok. ¿Tú crees? Mira, aquí, durante todo este periodo, Bueno. entre aumento y aumento de salario, los precios se han seguido disparando y no hubo incremento salarial. Pues. Es decir, que lo que hace que la especulación se desate no son los incrementos salariales, pero hay voceros interesados en dar a entender eso porque quieren proteger a los verdaderos promotores de esta especulación. Pero el gobierno va a seguir defendiendo y protegiendo al pueblo en las medidas de las posibilidades. Tú vas al mercado. Sí, yo soy el que hago el mercado y por eso estoy tan ¿sí? preocupado con esa, por eso estoy tan preocupado con esa situación. Yo podría decir ¿Y lo con qué siguiente, paga? Quita. Yo podría decir Paga también, ahora con efectivo. mira, yo podría decir también esto que quizás te va a interesar. Nosotros, como revolución, tenemos que hacer mucho más para detener a la especulación por el daño que esto está ocasionando. ¿Y el a la efectivo? ¿Qué población. sabes tú del efectivo? Eso va a mejorar ahora con la salida de los nuevos billetes. ¿Cuándo salen? Bueno, lo anunciaron para los próximos días. Sí, pero fue tiempo. Sí, ese también es un problema que nosotros tenemos ¿Tú que te revisar. acuerdas que aquel anuncio que iba a desaparecer el billete 100? No Gracias. desapareció, pero eso fue una trampa que le tendimos a los especuladores, a los que estaban contrabandeando con nuestros billetes. Gracias, Jesús Faría. Gracias a ti, Gracias a ustedes, Carlos. amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.